Hola a todos, mi nombre es Melanie Catena, soy ayudante de la cátedra y en esta clase vamos a hablar de drenaje venoso del cuello. Los objetivos para esta presentación son que después de la misma puedan identificar cuáles son las principales venas, reconocerlas según pertenezcan al sistema de drenaje venoso superficial o profundo y que puedan describir de cada una de las venas principales el origen, el recorrido y relaciones, afluentes y su desembocadura. Para comenzar vamos a preguntarnos cuáles son las principales venas del cuello. Bien, acá tenemos en la diapositiva un párrafo de Rubier en el que reconoce 6 venas principales, las cuales serían la vena yugular interna, la vena yugular externa, la yugular anterior, la vena cervical profunda, la vena vertebral y las venas tiroides inferiores. De acuerdo a la guía de estudio de nuestra cátedra, vamos a escribir en esta presentación la vena yugular anterior y la vena yugular externa, por supuesto la vena yugular interna, la vena subclavia y vamos a finalizar resumiendo en el ángulo yugulo-subclavio. Como anticipamos en los objetivos, existe un sistema de drenaje venoso superficial y un sistema de drenaje venoso profundo de acuerdo a la disposición que tengan las venas con respecto a las fascias cervicales. En esta imagen, que es una vista de frente de un cuello, podemos ver en este verde clarito la lámina superficial de la fascia cervical. En un verde un poquito más oscuro se puede ver la lámina pretraquial de la fascia cervical en su hoja superficial y su hoja profunda. Todavía más profundo, fíjense cómo va sacando fascias en la imagen, podemos ver a la vena carotidia, dentro de ella venas profundas, como esta que vemos acá, que es la vena yugular interna, y todavía más profundo se encuentra la vena prevertebral. Ahora, existen venas superficiales y profundas, dijimos. Las venas superficiales van a corresponder sobre todo a la vena yugular anterior y a la vena yugular externa, y lo importante de esto es que van a transcurrir por encima, es decir, por fuera o dentro de un desdoblamiento de la lámina superficial de las fascias cervicales. Ahora, las venas profundas van a transcurrir justamente más profundas a estas mismas. De acá se desprenden dos conceptos. Uno es que todas las venas superficiales probablemente drenen en venas profundas y para eso deben atravesar sucesivas hojas o láminas faciales. Y otro concepto importante es que todas las relaciones que vamos a describir van a corresponderse con, es decir, van a estar dadas a través o contemplar a estas mismas fascias cervicales. De acuerdo a las venas superficiales, podemos describir a la vena yugular anterior, que es esta que está marcando el cursor, que van a drenar sobre todo las regiones anteriores del cuello. La vena yugular externa va a tener un drenaje un poquito más amplio, va a corresponderse con la sangre que proviene de las paredes craneales y tegumentos que se encuentran en esas regiones, va a corresponderse con el drenaje profundo de la cara y de regiones lateral y posterior del cuello. Les pongo acá, fíjense, pueden ser visibles y palpables, van a encontrarlas sobre todo en relación a este músculo esternocleidomastoideo. Esta vena, que es la vena yugular externa, va a tener una relación bastante vertical y se va a dirigir fundamentalmente del ángulo de la mandíbula a la línea medioclavicular. La vena yugular anterior, si es que es visible o si es que es palpable, lo cual es menos frecuente, se va a encontrar paralela a la línea media en la región cervical anterior. Con respecto al origen de la vena yugular externa, se va a corresponder a la unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar en el espesor de la glándula parótida. Fíjense en la imagen, acá pueden ver esta que está marcando el cursor es la vena yugular externa, esta es la vena temporal superficial y esta es la vena maxilar. La vena temporal superficial va a venir de una red venosa que abarca todo el cuero cabelludo, va a pasar, fíjense en esta imagen, anterior al trago, ¿sí? En relación a la articulación temporomandibular, y finalmente en el espesor de la glándula se va a unir con la vena maxilar para formar la vena yugular externa. Ahora, la vena maxilar puede tener una disposición bastante más variable, es decir, se puede originar como un tronco único a partir de esta vena, que es la vena fenopalatina, y seguir en esa disposición hasta unirse en el espesor de la glándula con la temporal superficial, o mismo puede formar, como se ve acá en la imagen, en el esquema, una distribución más plexiforme en la cara lateral del músculo pterigoideo lateral y en base a eso unirse con la vena temporal superficial con el plexo pterigoideo y formar la vena yugular externa. Otras cosas que podemos ver en la imagen son cómo puede recibir algunas afluentes.
por ejemplo estas que son las venas temporales profundas, fíjese que transcurren profundas al músculo temporal. Vemos también cómo recibe algunas comunicaciones de la vena facial, que es esta de acá. Una importante anastomosis, ¿sí? Voy a correr esta imagen. Una importante anastomosis con la vena retromandibular, ¿sí? Que es esta que está marcando el cursor. Y finalmente recibe otras venas como la vena alveolar inferior o mismo algunas venas emisarias que comunican con el seno cavernoso. Con respecto al recorrido de relaciones, la vena yugular externa va a atravesar 3 regiones que son sucesivamente de superior a inferior, la región parotidia, la región esternocleidomastoidea y la región supraclavicular. Dijimos que se origina en el espesor de la glándula, desciende lateral a la carótida externa, como se puede ver acá en la imagen, y es atravesada o cruzada por el nervio facial lateralmente. Una vez que llega al extremo inferior de la glándula, se introduce en un desdoblamiento de la la lámina superficial de la fascia cervical y así pasa a la región siguiente, que es la esternocleidomastoidea. Una vez que ingresa a la región esternocleidomastoidea, cruza oblicuamente al músculo esternocleidomastoideo, que es este músculo voluminoso que se puede ver acá, de superior a inferior, algo de anterior a posterior, y se puede ver también cubierta por el platisma y la piel. Como dijimos y estuvimos repitiendo hasta ahora, se encuentra separada el músculo por la lámina superficial de la fascia. Con respecto a las relaciones que va a presentar en esta región, van a ser sobre todo nerviosas y linfáticas. Como se pueden ver acá, se relaciona con ganglios linfáticos cervicales superficiales. Por ejemplo, acá se ve uno y acá se ve otro. Y con respecto a las relaciones nerviosas, se pueden ver en su porción más posterior y superior a este nervio, que es el nervio auricular mayor. Anteriormente, en su porción más posterior, perdón, más superior, se ve al ramo cervical, ¿sí?, del nervio facial, y podemos ver cómo se anastomosa con este nervio, que es el nervio transverso del cuello, que pasa profundo a la vena yugular externa. Bien, una vez que atraviesa la región esternocleidomastoidea, pasa a la región siguiente y avanza así a la región supraclavicular. Dentro de esta tiene un trayecto muy corto, se puede ver acá en la imagen cómo recibe a la vena cervical superficial y cómo atraviesa la lámina superficial y la lámina pretraquial de la fascia inferior a este músculo que está acá, que es el músculo omoioideo. Luego se curva medialmente e inferior y desemboca en la cara superior así de la subclavia, ya sea lateral o anterior al músculo escaleno anterior, que es este músculo que se encuentra acá cubierto por la lámina prevertebral de la fascia cervical. Con respecto a sus afluentes, según Rouvier, podemos describir que recibe a esta vena, que es la vena occipital, a la vena auricular posterior, recibe también una vena importante, que es la vena retromandibular, que es una vena de anastomosis del sistema venoso yugular interno con el sistema venoso yugular externo. Se comunica también, por otro lado, con la vena yugular anterior mediante algunas ramificaciones más o menos importantes, también complexos vertebrales. Puede comunicarse con la vena cefálica, con una rama que pasaría superior a la clavícula. Rouvier describe también otras ramas como afluentes, que son las venas occipitales superficiales, varias ramas cervicales subcutáneas, y cerca de su terminación, ¿sí?, una vez ya llegando a su desembocadura en la vena subclavia, puede recibir a la vena yugular anterior y a esta vena, que es la vena supraescapular. También puede recibir a la vena cervical superficial, como hemos visto anteriormente. Vamos a comenzar ahora con la vena yugular anterior. Su origen se corresponde con la unión de varias pequeñas venas submentonianas superficiales. Tiene lugar en la región supraioidea, así que se forman estas dos venas que están acá. Se encuentran paralelas a la línea media, ¿sí?, se encuentran entre la línea media y el borde anterior del esternocleidomastoideo, aproximadamente 1 centímetro de la línea media. Por lo general están unidas por una doble anastomosis, una pequeña inconstante que es preioidea, que es esta de acá, ¿sí?, el ioides estaría a este nivel,
y otra que es más grande, que es más voluminosa, que es esta de acá, que conforma el arco de las yugulares, que se encuentra por encima del manubrio external. Ese arco de las venas yugulares recibiría ramos de venas tiroides inferiores y por su otro borde, que sería, digamos, el convexo, que apuntaría hacia el mediastino, recibiría ramos torácicos superiores y alguna que otra rama mediastínica de la región retroesternal. Puede recibir a su vez algunas venas laringeas en el transcurso de su recorrido y ramas de tegumentos y músculos vecinos, como por ejemplo el platisma, que se puede ver a este nivel. Ahora, con respecto a su recorrido y relaciones, es bastante cortito, tiene un descenso vertical que transcurre lateral a la línea media, como dijimos antes, desde su origen hasta la escotadura yugular del esternón. En su origen es suprafacial, es decir, se encuentra por encima de la lámina superficial de la fascia cervical y un poquito inferior al hioides, como se puede ver en este recorte de la imagen, perfora la fascia que la envuelve y sigue siendo intrafacial hasta el borde superior del espacio supraesternal que penetra, ¿sí? Después, la vena yugular anterior se acoda en ángulo recto, ¿sí? Es decir, tiene una pequeña curva y se dirige transversalmente en sentido lateral, cruzando la cara profunda de este músculo, que es el esternocleidomastoideo, y pasando superficial a los músculos infraioideos para terminar en la vena yugular externa, como dijimos antes, o directamente en la vena subclavia. Les dejo esta imagen de descanso. Vamos a comenzar ahora con drenaje venoso profundo, que es tal vez la parte más larga y relevante de esta presentación. Para introducir a la vena yugular interna vamos a partir de que representa el colector principal de venas de la cavidad craneal, de la región orbitaria, de una parte de la cara y de la mayor parte de la región anterior del cuello. Su sistema va a resumir a todo el sistema carotidio, es decir, va a recibir una serie de venas que se van a corresponder con las ramas de división de la carótida externa y también con el territorio de drenaje de la arteria carótida interna, que lo van a ver en el módulo de neuroanatomía. Los senos craneales van a constituir sus ramas de origen. Los senos craneales, que son estos que se encuentran en transparencia en la imagen, son dependencias de la dura madre que las van a ver más adelante, pero por el momento sepan que la vena yugular interna que está marcando el cursor continúa, es decir, se origina como continuación de un seno que se llama seno sigmoideo. Se origina en la base del cráneo, en la porción posterior del foramen yugular, como continuación de este seno. Esta es una vista endocraneal del foramen yugular para mostrarles justamente lo que acabamos de decir, que se origina en la base del cráneo, en la porción posterior de este foramen o de este agujero yugular, y emerge del foramen junto a los pares craneales que pasan por este orificio, ¿sí? Que son sobre todo el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio, ¿sí? Acá está representada en la porción más posterior la vena yugular interna. Sepan también que la vena yugular interna va a presentar dos dilataciones que son constantes, una en cada uno de sus extremos. La dilatación superior se llama golfo de la vena yugular o bulbo superior de la vena yugular interna y es una dilatación que está excavada en una depresión profunda que se encuentra en el borde posterior del peñasco del hueso temporal y ocupa una región que se llama fosa yugular, ¿sí? La ocupa, la rellena, que se encuentra justamente inferior a la cavidad timpánica. La dilatación inferior es el seno de la vena yugular interna o también se llama bulbo inferior. Es una dilatación fusiforme y básicamente está en el extremo inferior de la vena, si no hay mucho para comentar de ella. Con respecto a su recorrido de relaciones, la vena yugular interna se va a dirigir desde su origen, ¿sí? En la base del cráneo, hacia abajo, adelante y afuera. Va a descender pegada en un primer momento en la cara posterior de la carótida interna y después la va a rodear para colocarse en su lado externo y
vamos a poder distinguir tres regiones en cuanto a su recorrido y a sus relaciones. Una primera porción va a ser la porción superior, que va a corresponderse desde su origen en la base del cráneo hasta el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Que es lo que está señalando el cursor, en la cual se va a relacionar o va a estar comprendida en el espacio laterofaringeo retroestilio. Una segunda porción o porción media, que corresponde desde el ángulo de la mandíbula al músculo homoioideo, ¿sí? Este musculito de acá, este es el esternocleidomastoideo, y va a estar comprendida dentro del triángulo carotidio, que es lo que está marcando el cursor y la imagen está representada en verde, y una porción inferior que va a comprender desde el homoioideo hasta su terminación y va a abarcar la región esternocleidomastoidea. Bien, vamos a analizar ahora las relaciones que tiene la vena yugular interna en su porción más superior, que corresponde al espacio laterofaringeo retroestilio. A la derecha tiene un esquema tridimensional y a la izquierda tienen un corte transversal a esa región del cuello. Vamos a comenzar con el de la derecha, en el que podemos ver a la vena yugular interna, a la arteria carótida común, su bifurcación en arteria carótida interna y arteria carótida externa, que es aquella que identificamos porque da ramas en el cuello, y vemos en amarillo representadas algunas relaciones nerviosas. Habíamos mencionado que la vena yugular interna emergía del cráneo, de la base del cráneo, con algunos pares craneales, glosofaringeo vago y accesorio, que ni bien salen del cráneo, del foramen yugular, también van a estar localizados en este espacio retroestilio y van a tomar relaciones con la vena. Fíjense que acá vemos un nervio que cruza la vena yugular interna, ya sea por su cara anterior o por su cara posterior, o mismo bien anterior y posterior, formándole un ojal. Este es el nervio accesorio, ¿sí? Que se va a dirigir en esta dirección más posterior para justamente llegar a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Después tenemos a este otro nervio, que pueden observar acá, que se pega a este músculo, que es el estilofaringeo, que está señalado por esta apófisis, que es la apófisis estiloides, que es el glosofaringeo, ¿sí? Que se despega y se desprende de la vena yugular interna. Y tenemos un último nervio que desciende justamente en el intersticio que queda entre la vena y la arteria carótida interna hacia superior y la vena carótida común hacia inferior. Este es el nervio vago. Ahora, analizándolo en cuanto a su topografía, podemos decir que se encuentra hacia medial del vientre posterior del digástrico, que es justamente este músculo que vemos que se encuentra lateral a la vena. Se encuentra anterior a las apófisis transversas de las vértebras cervicales que se encuentran en ese nivel. Se encuentra lateral a la faringe y al espacio retrofaringeo y posterior al tabique estilio, como dijimos, en el espacio retroestilio. Otras relaciones que tiene la vena yugular interna a este nivel son con el nervio hipogloso, que aparece en su borde medial después de haber cruzado a la arteria carótida interna y al vago, y el simpático se va a encontrar siempre posterior y medial a la vena, así como pueden ver acá en este esquema del corte transversal. Esta diapositiva la hice solamente para enfatizar en que la vena yugular interna forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. El paquete vasculonervioso del cuello va a estar comprendido por estas estructuras que mencionamos dentro del círculo, que son la arteria carótida común, el nervio vago y la vena yugular interna. Estas estructuras están comprendidas dentro de la vaina vascular o vaina carótida de las fascias cervicales. Seguimos viendo a la vena yugular interna dentro del triángulo carotidio. Vemos cómo con la arteria carótida común están incluidas dentro de una vaina vascular, ¿sí? De una vaina facial, conformando el paquete vasculonervioso del cuello. Vemos algunas otras relaciones nerviosas en esta porción, como son por ejemplo con la rama descendente del plexo cervical, ¿sí? Que es esta de acá, que cruza la cara externa de la vena para reunirse con el asa descendente de un nervio, que es el nervio hipogloso, que es este de acá, para formar una asa nerviosa
que va a inervar justamente a músculos infrahioideos, entre otras regiones, ¿sí? Vamos a meternos ahora, una vez que atraviesa el músculo moioideo, en la región de la fosa supraclavicular, en la cual la vena yugular interna se va a relacionar hacia posterior con el músculo escaleno anterior, va a relacionarse también con la porción preescalénica, algunos elementos como son la arteria subclavia con sus ramas, la vena subclavia con sus afluentes, y fundamentalmente hacia anterior se va a relacionar con el intersticio, ¿sí?, que ocupan las inserciones external y clavicular del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Este intersticio que se encuentra acá justamente aloja o representa a la vena yugular interna. Con respecto a sus afluentes, lo más característico es que mencionen un tronco, que es un tronco de drenaje venoso, que se llama tronco tirolinguofaringofacial o tronco linguofacial, que está constituido por la vena tiroidea superior, venas faringias, vena lingual y vena facial, ¿sí? Este tronco es frecuente, pero no es constante, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen ni lo esquematizaron y se pueden ver a la vena facial como recibe a una vena lingual, pero no a la tiroide superior conformando el tronco. ¿Sí? Esta es la vena tiroide superior y desemboca directamente en la vena yugular interna. Otro afluente es esta pequeña vena, que es una vena cortita, transversal, que emerge de la parte media e inferior del lóbulo de la glándula tiroides y se dirige lateralmente hacia la vena yugular interna, y es la vena tiroidea media, ¿sí? Es otra de las afluentes. Rubier también describe cerca de la base del cráneo como afluentes o ramos colaterales al seno petroso inferior, al seno petrooccipital y al plexo carotídeo interno. Y también la tarjeta agrega o testuta agrega algunas ramas auriculares y occipitales, pero como hemos mencionado anteriormente son bastante irregulares en su disposición, por lo cual pueden desembocar directamente en la vena yugular interna o ser afluentes de colectores del sistema de drenaje venoso superficial que al fin y al cabo van a desembocar en la vena yugular interna. Ya casi para finalizar, vamos a hablar un poco de la vena subclavia, que como vieron en el locomotor, los vasos subclavios van a ser continuación de los vasos axilares en la base del cuello, es decir, la vena subclavia se origina como continuación de la vena axilar, va a tomar una dirección bastante transversal de lateral a medial y pasando siempre anterior a la arteria subclavia. Ambos, tanto la arteria como la vena, van a descansar sobre la primera costilla, ¿sí? Es decir, reposan sobre la primera costilla, con la diferencia de que la vena va a pasar por delante del tubérculo de este músculo, que es el músculo escaleno anterior, que va a ser aquel que va a dividir a la vena de la arteria subclavia. Ambas van a tener algunas relaciones similares. La vena subclavia se va a corresponder anteriormente con el músculo subclavio y la clavícula, ¿sí? Como se puede ver en el esquema. Posterior se va a relacionar primero con la arteria subclavia, en su parte media con el músculo escaleno anterior, y después se va a relacionar hacia posterior con la cúpula pleural por medio de la fascia endotorácica, y van a tener también algunas relaciones nerviosas. Respecto a su recorrido de relaciones, ya estuvimos mencionando algunas. Se las divide en relación con el músculo escaleno anterior en tres segmentos: un segmento preescalénico o medial al escaleno anterior, un segmento intraescalénico y un segmento lateral al escaleno anterior. Con respecto al segmento lateral al escaleno anterior, podemos mencionar también, ya más sumado a lo que hemos agregado en la diapositiva anterior, que la vena está algo delante y más abajo que la arteria, y es la arteria subclavia quien la separa de los troncos del plexo braquial, ¿sí? Que están situados justamente posterior a esa arteria. Por delante del escaleno anterior ya sabemos que se aplica sobre la primera costilla y la vena está separada de la arteria justamente por este músculo.
Con respecto a su porción preescalénica, la arteria se apoya abajo y atrás sobre la cúpula pleural, ¿sí?, que la separa inmediatamente del pulmón, y la arteria se encuentra por atrás y por encima de la vena. Posee algunas relaciones nerviosas, como hemos dicho antes, que corresponden de lateral a medial con el nervio frénico, que es este nervio que transcurre por la cara anterior del músculo escaleno anterior, con el asa subclavia y con el nervio vago, ¿sí?, que es este nervio que se encuentra acá. Con respecto a la desembocadura, tanto la vena subclavia como la vena yugular interna se van a reunir posterior al extremo esternal de la clavícula y la articulación externo-clavicular y van a conformar este confluente venoso o ángulo venoso yugulo-subclavio. El ángulo yugulo-subclavio puede recibir, en el caso de que no la hayan recibido, tanto la yugular interna como la vena subclavia a la vena yugular externa y la vena yugular anterior, pero algo muy importante es que va a recibir también colectores linfáticos como el conducto torácico al izquierdo, es decir, al ángulo yugulo-subclavio izquierdo, y el conducto linfático derecho en el ángulo yugulo-subclavio derecho. Un poco para resumir, nos vamos a agarrar de este concepto de que venas superficiales drenan en venas profundas. Dijimos que la vena yugular anterior puede drenar directamente en la yugular interna, en la subclavia o más frecuentemente en la yugular externa, que posteriormente va a drenar en la vena subclavia, ¿sí?, como se ve en la imagen. Acá se ven las dos venas yugulares anteriores con su doble anastomosis. ¿Sí? Acá se ve el arco de la yugular, es superior al manubrio esternal. Y fíjense cómo se ve que drena en esta vena, ¿sí?, que del otro lado se puede ver cómo se relaciona con el músculo esternocleidomastoideo, que es la vena yugular externa. La vena yugular externa, a su vez, va a drenar en la vena subclavia. Tal como estuvimos mencionando, las venas profundas, que son la vena yugular interna y la vena subclavia, se van a reunir y van a conformar los ángulos yugulo-subclavios derecho e izquierdo. Estos ángulos a su vez van a dar orígenes a venas brachiocefálicas derecha e izquierda, que tal como se puede observar en la imagen, desde ya no son simétricas, ¿sí? Y como van a ver más en las próximas clases, ambas venas van a confluir y van a dar origen a la vena cava superior. Como conclusión, podemos decir que existe un drenaje venoso superficial y un drenaje venoso profundo en relación a su disposición con respecto a las fascias cervicales. De todas formas, hay que tener en cuenta que no son sistemas completamente separados, ¿sí?, sino que están en estrecha relación uno y otro. La vena yugular interna resume todo el sistema carotidio, ¿sí?, es decir, va de una u otra forma a recibir la sangre que corresponde al territorio de la arteria carótida interna y al territorio de la arteria carótida externa. La vena yugular interna forma parte del paquete vasculonervioso del cuello, con la arteria carótida común y el nervio vago. Las venas superficiales drenan en venas profundas y las venas profundas se reúnen y conforman los troncos brachiocefálicos. Bien, esta es la bibliografía, tanto de texto y de atlas que utilicé. Para la presentación me basé fundamentalmente en Rouvier. Les recomiendo que hagan lo mismo. Intenté tal vez hacer algún comentario de cosas que consideré relevantes del estudio y la target. Y con respecto a los atlas, les recomiendo que siempre tengan una mano para estudiar sobre todo relaciones, que es bastante complicado sin verlo en una imagen. Para la presentación usé sobre todo Nether y Prometheus, más Prometheus que Nether. Y bueno, y cualquier consulta desde ya pueden comentar en el foro de sus respectivos turnos, o mismo descubrí, gracias a ustedes hace poco, que también me pueden enviar mensajes por el aula virtual, así que desde ya que cualquier consulta o comentario que tengan va a ser bienvenido. Espero que les sirva y bueno, desde ya mucha suerte y éxitos en el examen.